Decreto número 4. El problema es López y los 8 millones que se afanó. El problema no son los jubilados que quedan a la deriva. El problema no es que se cierre la moratoria a partir de septiembre de este año y no puedan jubilarse nuestros viejos. El problema no es que trabajaron en negro y negreados toda su vida porque el patrón no quiso pagar lo que correspondía, no. El problema es López y los 8 millones que se afanó. El problema no es que no llegamos a fin de mes, que se quitan los subsidios a los principales servicios, a la luz, el gas, el agua. Y si les cuento que hay quienes nunca tuvieron ni siquiera eso, luz, gas, agua potable, y sonríen cínicos los dientes manchados de agua podrida porque la cloaca y el asfalto llegan solo entre las principales avenidas. No, el problema es López y los 8 millones que se afanó. El problema no es que las farmacias de todo el país no atiendan a los jubilados, a las jubiladas, porque PAMI no tiene fondos para pagar los medicamentos. O que vuelvan a privatizar las AFJP y que otra vez estemos a la suerte de la timba bancaria. O todos los despidos. O la represión en las calles, en los barrios, en la Rosada. No. El problema es López y los 8 millones que se afanó. El problema no es que se metan con la educación pública y cada vez menos pibes y pibas puedan ir a la universidad. Que se bajen las becas, se vacíen los programas, o se recorte el presupuesto y las tarifas en electricidad hagan que universidades como la UBA anuncie que en agosto ya no podrá pagar los servicios. O la de Córdoba, que tuvo que cerrar el turno noche de cursadas. No. El problema es López y los 8 millones que se afanó. El problema no es que se haya intervenido el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, o que hayan derogado la ley de medios, que no se llama así, pero usted entiende, porque así le dijeron también en la televisión, o que hace poquito nomás le hayan dado autonomía a las Fuerzas Armadas, es decir, libertad para que nos caguen a tiros. Ni tampoco es problema que todo lo que dije anteriormente haya sido por decreto, no. El problema es López y los 8 millones que se afanó. El problema no es que el país esté importando trigo después de 43 años de autoabastecimiento, o que den piedra libre a las importaciones, o que quiten las retenciones a la minería, a los puchos, y que un par de familias y transnacionales se queden con más de 10 millones de pesos. El problema no es que Carlos Melconian, presidente del Banco Nación, diga que tiene guita afuera como quien seca un par de medias al sol, no. El problema es López y los 8 millones que se afanó. El problema no es que desde febrero Manieto se haya quedado con el 100% de la empresa Nextel y todo el mercado de las telecomunicaciones, o que el presidente Mauricio Macri tenga 14 cuentas offshore en Panamá, o que en La Plata se haya muerto Emilia Oscamaita en una fiesta clandestina organizada por funcionarios macristas. No. El problema es López y los 8 millones que se afanó. El problema no es que Ángelo Calcaterra, que es primo y testaferro del presidente, obtenga licitaciones para la construcción de varias obras públicas por más de 8.000 millones de dólares. El problema no es que el sector privado lave guita, la fugue del país y pague coimas para beneficiarse, no. El problema es López y los 8 millones que se afanó. El problema no es que ya se estén ensayando guisos al calor de una fogata, ahí mismo, en la esquina, o que Milagro Sala esté detenida ilegalmente, no presa, no condenada, no investigada, está privada ilegítimamente de su libertad, como en la dictadura. No. El problema es López y los 8 millones que se afanó, ¿no? El convento, la ametralladora, las bolsas, Jesús, el que todo lo vio y llamó al 911 justito cuando López saltaba a tapiales para enterrar el diezmo. El problema no es la historia vulgar que nos vende la televisión para no hablar de otras cosas. No. El problema, y a esta altura ya lo habrán notado, es que creamos que el problema es López y los 8 millones que se afanó.